de oxígeno. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, ya, de acuerdo, ¿y el amonio qué tiene que ver? Po? Ya, vamos a llegar acá. Cuando yo tengo mucho amoníaco, vamos a tener que entra dentro del astrocito, que se va a producir glutamina. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con la glutamina? Parte sale al líquido cefalorraquídeo, parte sale, digamos, se pasa a la neurona presináptica como glutamina y aquí se vuelve a transformar en glutamato. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que el glutamato es activo, ¿ya? El cual va a activar en bonos receptores de glutamato. Y por otro lado, va a entrar, digamos, de nuevo un porcentaje, atrás volvemos con algún grado de activación vía receptores AMPA y de kainato a la. Entonces, se dan cuenta que en el fondo vamos a tener cargas mayores de glutamina y de amonio, ¿ya? Pero todo parte, pues, y de glutamato también inicialmente, pero todo parte porque hay más NH3. Si yo tengo NH3, voy a tener más de todas estas cosas. ¿Y cuál es la particularidad del NH3? ¿Cómo nosotros regulamos el NH3? Déjame ver si tengo la foto. Ya. Nosotros le regulamos el NH3 porque a nivel intestinal las bacterias metabolizan parte del NH3 y tenemos una absorción menor de NH3 por las bacterias. Pero también ese NH3 es metabolizado en el primer paso hepático. O sea, cuando yo tengo amonio, pasa por el hígado y ese hígado lo que hace, toma el amonio y lo mete en este ciclo, en estos ciclos que tiene que ver con la producción de glutamina y en el fondo la glutamina se ocupa en el hígado y también en el cerebral, por lo cual se produce esta mayor cantidad de glutamina. Pero aquí lo malo es que se está produciendo ¿dónde? Dentro de nuestro cerebro. Entonces, al producirse dentro de nuestro cerebro, dentro, o sea, al líquido cefalorraquídeo, dentro de la neurona presináptica, en el fondo va generando cambios en lo que tiene que ver con nuestra producción de neurotransmisores. Pero todo parte al final porque tenemos mucho amoníaco en la famosa circulación. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque nos pasamos la cantidad no pasamos por el hígado. El hígado hace algo parecido, ¿no? No es exactamente lo mismo, porque en vez de terminar produciendo especies reactivas, termina produciendo urea, pero en el fondo es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, ¿por qué es tan malo tener amonio? Porque el amonio es osmótico, la glutamina son osmóticas. Y si aumentamos la osmolaridad, ¿qué va a ocurrir? Para regular la célula, el tamaño celular, esto es edema cerebral, lo mismo que hablamos de edema cerebral, va a aumentar el volumen y para no regular el volumen, se va a tender a secar la célula inicialmente, perdón, estoy hablando de tontera, va a tender a aumentar el volumen, pero aumento la osmolaridad de intracelular y va a tender a generar edema cerebral. Y para disminuir el edema, porque esto es intracelular, acuérdense que está glutamina y todo esto está intracelular. Eso es lo que también hay extracelular, pero fundamentalmente intracelular. También hay extra, pero en el fondo aumenta la cantidad total de glutamina. El problema es que aumenta el volumen celular y al aumentar el volumen celular, ustedes saben, para regular el volumen celular se produce salida de ciertos iones o salida de osmolitos. Y resulta que esto, que es lo que son habitualmente, pueden ser neurotransmisores. Entonces, déjala embarrar. O sea, vamos a tener edema cerebral y vamos a tener en el fondo trastornos cerebrales, en este caso que tiene que ver con conciencia, producto de nuestros cambios por la salida en el fondo, de productos intracelulares. ¿Se dan cuenta? Ese es el modelo. Y por eso tendrían edema cerebral. Ahora, ¿qué es lo que uno... voy a poner un poquitito... Bueno, no sé si le han hecho algo... ¿Le han hecho alguna cosa de hígado de clase de medicina? ¿Sí o no? Creo Ya, que pero, no, profe. no, ya. Ya, pero ¿ustedes vieron en semiología encefalopatía hepática alguna cosa? Encefalopatía sí. Ya, ya, porque estamos hablando de encefalopatía. Entonces, ¿se recuerdan si les dijeron el tratamiento de la encefalopatía?
Yo por lo personal no lo recuerdo. Ya, pero mira, el tratamiento, ¿cuál sería nuestro el tratamiento pensando en esta teoría del amonio? Es bajar la cantidad de amonio, de que se absorba menos amonio. Ese es como lo lógico, hagamos que se absorbe menos amonio, pero menos amoníaco, me equivoqué, que se absorba menos amoníaco, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que se absorba menos amoníaco? ¿Ya? El amoníaco, vamos a volver entonces al intestino, nuestro querido intestino. Las bacterias intestinales son las que producen el amoníaco, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para que se absorba menos amoníaco? Una forma es bajando la cantidad de bacterias, porque las bacterias son las que producen el amoníaco, ¿ya? Nosotros lo que tenemos, que botamos como detrito es NH4, ¿ya? Y las bacterias producen NH3, el amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que hace el amoníaco? Bueno, no voy a entrar en detalle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le damos antibióticos. Ya, los antibióticos para matar estas bacterias resultaban, pero la mayoría eran tóxicos, porque generaban, igual se absorbían un poco. La idea era dar un antibiótico que matara a las bacterias, pero que no se absorbieran. Entonces, lamentablemente se absorbían un poco. Entonces dijeron, no nos conviene matar las bacterias porque el antibiótico hace más daño que bien. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Se le ocurrió dar una sustancia que aumenta el tránsito intestinal. O sea, llega, te produce, entre comillas, diarrea. Entre comillas, digo entre comillas, pues no es diarrea. Aumenta la cantidad de deposiciones al día, cosa de que las bacterias no pudieran transformar el NH4 en NH3. Y eso es la famosa lactulosa. Ustedes quizás han escuchado hablar de la lactulosa, que es un disacárido que tiene la particularidad que no se absorbe y tiene la particularidad que aumenta el tránsito. Entonces ustedes dicen, pero bueno, si aumentamos el tránsito, el paciente hace más caquita, tenemos menos posibilidad que la bacteria transforme el amoníaco NH4, perdón, el amonio NH3. Ay, el amoníaco NH4, NH3. Perfecto, súper bueno. Pero hay uno diría, pero ahí sirve cualquier laxante, po, porque el laxante puede hacerlo. De hecho, cualquier laxante puede hacerlo. Pero la lactulosa tiene otras particularidades. Cambia el pH. ¿Qué significa que cambia el pH? Que en general el NH3, ¿ya? Permite, a ver, la lactulosa permite producir ácido láctico por las bacterias. Las bacterias producen ácido láctico. Por lo tanto, el pH dentro del tubo digestivo cambia. Deja de ser un pH relativamente alcalino a un pH ligeramente más ácido. ¿Eso qué hace? Que el NH3 se transforme en NH4 más amonio, por lo cual ya no se absorbe porque tiene carga. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense los efectos de la lactulosa. Cambia el pH, eso hace que aumenta el tránsito por su capacidad osmótica y también cambia el pH de tal manera que hay menos cantidad de amonio, perdón, de amoníaco que absorber, ¿ya? De NH3 que absorber. Y por eso es tan útil. Y cuando no anda con lactulosa, se le indica un antibiótico o se lo ocupa, mira, algunos están ocupando una cosa que un laxante es el polietilenglicol, pero el tratamiento es clásico, es la inflicción, rifamicina, que es un antibiótico, pero parte siempre con lactulosa más rifamicina. Ya. ¿Pero quedó claro? Ocupando esta teoría. ¿Los pacientes crónicos pueden tener edema cerebral? Sí, también. Pero este es el mecanismo fundamental porque los pacientes agudos, o ya sea hiperagudos, agudos o agudos, son los que hacen edema cerebral. Entonces, es clave. Y este sería el mecanismo para aplicar edema cerebral. ¿Ya? Esto ahora vienen las otras partes, ¿ya? Entonces se le echa la culpa al amonio. La principal fuente, esto es lo que ya lo hemos hablado, la principal fuente de amonio producido por los enterocitos a partir de la glutamina, que obviamente aquí estamos saltando, ¿no? Esta parte, y en realidad el amoníaco, ojo, y por el catabolismo de las bacterias colónicas de fuente nitrogenada y gestión de proteína y urea, son los que lo producen. El hígado sano hace clearance completo del amoníaco en total con conversión total a glutamina. Aquí, como no está funcionando esa conversión de glutamina a amano, como no funciona, pasa directamente a la circulación cerebral, porque está, entre comillas, no funcionando el hepatocito, por lo cual se produce lo que ya hemos comentado. Ahora, ¿qué cosas aumentan que la mayor cantidad de transporte de esos aminoácidos, la producción? Tiene que ver con que hay alteración del flujo sanguíneo, aumento de la osmolería,
actividad eléctrica neuronal alterada, pues estos pacientes están intoxicados y tienen un aumento de estrés oxidativo. Y todo eso potenciaría este efecto secundario al amonio, pero en realidad el amoníaco y amonio. Ya, estos cambios, esos NH3 son los que me molestan más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. ¿Cuál es el problema de la neurotransmisión? Que hay, se activan receptores periféricos de angiotensina y comienza a producirse un efecto GABA benzodiazepínico, ¿ya? Y eso hace que los pacientes tiendan a tener este efecto de sedación, entre comillas. Por eso un curado se tiende a dormir, ¿ya? Porque en el fondo está activado, en el fondo, una activación del receptor GABA, ¿ya? Entonces tenemos un tono GABA aumentado. También se producen por metabolismo de la progesterona y compuestos endógenos, aquí están algunos, se activan y generan también sedación. Entonces tenemos tonos GABA y neuroesteroides aumentados. Y por otro lado, nosotros sabemos, ocurre esto que tiene que ver con la glutamina. Entonces estamos en el fondo aumentando la producción, tirando glutamato y está esto dando vueltas. Entonces se van produciendo glutamato, etcétera. Y eso terminaría generando depresión, ¿ya? De glutamato, ¿ya? Esa es la teoría. O sea, en el fondo se termina produciendo dentro de nuestro proceso consumo de glutamina, si ustedes lo ven acá, pues está examinando la glutamina, glutamato, glutamina, y termina consumiéndose por los ciclos que da, y al final se sacaría este glutamato del circuito y quedaría más como glutamina, de tal manera que se pierde en el fondo la producción de glutamato, ¿ya? Entonces, eso sería el modelo. Entonces, ¿qué caracteriza la insuficiencia, la encefalopatía desde el punto de vista fisiopatológico de la insuficiencia hepática aguda? Una gran presencia de edema cerebral frecuente, una disminución del tono GABA, o sea, perdón, un aumento del tono GABA y una disminución del tono de glutamato. ¿Ya? Eso sería. Y el paciente se tiende entonces a apagar. Entonces se le apaga la tela. ¿Ya? Ahora, otra cosa que tienen estos pacientes, aquí saltamos el paso, ya nos pasamos la parte de encefalopatía, son infecciones, ¿ya? Entonces siempre uno dice, ¿por qué estos pacientes se infectan más? ¿Ya? Y hay distintos mecanismos. Una tiene que ver que estos pacientes habitualmente llegan y se van agravando y tienen hospitalizaciones relativamente largas. Entonces teníamos primero pérdida de la defensa del tipo innato, producto de línea intravenosa, vía aérea se está intubado a estos pacientes, o la misma aspiración de contenido gástrico, lo cual genera neumonía. Por tanto, aquí tenemos pérdidas locales, pero también tenemos intubación, lo cual obviamente en la medida que tengo intubación permite la trasladación desde un lugar a otro. Típico tracto urinario. Ustedes no sé si saben, pero infecciones urinarias se clasifican, entre otras cosas, fuera de alta y baja, relacionadas con catéter urinario, ¿ya? Son las famosas sondas Foley, ¿ya? Entonces, de hecho, el MinSal mide las infecciones urinarias asociadas a catéter asociado a sonda Foley porque es un marcador de calidad de atención. Muchos de estos pacientes, como tienen edema cerebral y tienen hipertensión intracraniana, le ponen captores de PIP, o sea, monitores de presión intracerebral, o intracraneal, perdón. También tenemos, ya lo tocamos, translocación bacteriana, porque tenemos hipertensión portal. Por lo tanto, si tenemos hipertensión portal, se nos echa, ¿por qué? Porque está el hígado congestionado, está inflamado, por lo tanto va a haber y daño también en la mucosa. Se colonizan, esto por estar hospitalizados, porque se dan antiácidos, porque se usan otros antibióticos, y volvemos a esto, defensa alterada. Disminuyen los niveles de complemento. ¿Por qué? Porque el hígado está funcionando mal, po. Si acuérdense que ¿dónde se producen las proteínas del complemento? En el hígado. Disminuye la quimiotaxis en el trófilo. ¿Por qué? Porque está fallando el complemento, entre otras cosas. Si falla el complemento, también se altera la opsonización, cuando se trae un potente opsonina. Disminuye también la capacidad de neutrófilo, esto tiene que ver con el estrés oxidativo, para producir iones superóxidos. Y
obviamente el sistema reticular endotelial está metido el vaso, ¿no es cierto? Dentro del sistema nervioso endotelial se pierde la capacidad para limpiar, entre comillas, la bacteria y los productos bacterianos. ¿Por qué? Porque se pierde el primer paso hepático y si hay hipertensión portal, el vaso también se pone congestivo. Entonces, clave aquí la hipertensión portal. Por tanto, tus pacientes se infectan y se infectan harto, tanto los agudos, ojo, como los crónicos. Entonces, fíjense la falla hepática aguda como mata. Mata por hemorragia, ¿por qué hemorragia? Alteraciones de la coagulación, por hipertensión intracraniana y por sepsis, infección. Y esto, si hacemos aquí la muestra, falla multiorgánica. ¿De qué muere la mayoría? Falla multiorgánica. ¿Por qué tiene esta falla multiorgánica? La mayoría de las veces porque hay uno, dos o los tres factores. La mayoría de las veces más de dos factores. Pero en el fondo porcentaje menores de hemorragia, pero ya sabemos por la alteración de los factores. En los crónicos está lo mismo, pero de otra manera, o es distinta la incidencia, pero es más o menos lo mismo. Ahí, en el crónico, lo que aparece como mecanismo, no como mecanismo, pero como participante fundamental en la evolución, la hipertensión portal. ¿Los agudos tienen hipertensión portal? Sí, pero no es lo más importante. ¿Ya? Dentro de la aguda vamos a hablar por el acetaminofeno, también conocido como paracetamol, droga súper usada a nivel mundial, vamos a hablarlo porque pues, justamente se ocupa mucho, y es clave lo que ustedes tienen que hacer al principio, porque la intoxicación se puede tratar, ¿ya? Y desde muy antiguo es capaz de causar necrosis fatal y no fatal. ¿Cuándo? Cuando sean dosis repetidas terapéuticas o ligeramente elevadas. Ligeramente elevada es discutible lo que se entiende por ligeramente elevado. Dosis máxima, pero en adulto, 4 gramos. Ese es como el tope, tope, tope del verbo tope. O sea, uno trata de nunca llegar a esa dosis. La dosis habitual máximo uno da 1 gramo cada 8, 3 gramos, pero la idea es no pasarse 4 gramos. ¿Ya? ¿De qué depende la toxicidad? Aquí lo vamos a ver al tiro en la diapositiva que sigue. Miren lo entretenido que es el hígado. Llega el hígado, llega el acetaminofeno. Como esto lo hacen con todas las moléculas que llegan al hígado, si no es solamente un acetaminofeno. Son los mecanismos que tenemos en nuestro sistema para, entre comillas, filtrar lo que llega. Entonces llega el paracetamol al tubo digestivo. En este caso, primero la guatita, estómago, tubo digestivo, se absorbe, por absorberse la vena mesentérica y la vena mesentérica la aporta y la aporta al hígado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace cuando llega una sustancia al hígado? El hígado trata de modificarla. ¿Para qué? Para que en el fondo sean menos reactivas. Una posibilidad es que lo glucuronice, y lo hace por la glucuroniltransferasa, y queda el glucuronide, o sea, en el fondo queda el paracetamol, pero con unión glucuronido. Entonces queda glucuronizado. Por otro lado, le metemos un grupo sulfuro, y se queda en el fondo por la sulfuro transferasa. ¿Para qué lo hace eso el hígado? ¿El hígado por qué lo hace? Porque nosotros recibimos millones de cosas que absorbemos, todo lo que comemos que se absorbe termina llegando al hígado, por lo cual es como un mecanismo que tenemos para modificar lo que se esté recibiendo, lo cual es bueno y a veces es malo, porque a veces activa moléculas que nosotros consumimos de forma inactiva, bueno, entre comillas, si estamos pensando en medicamentos, pero por otro lado tenemos que puede producir sustancias tóxicas, nuestro hígado, lo cual puede ser malo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Si todo se glucuroniza o se sulfata, desaparece el acetaminofeno, el paracetamol y no hay ningún problema. El problema es si llega mucho, demasiado. Lo agarran los P450 que están acá, P450, 2E1, esto específico, y produce una partícula que se llama NAPQI. El nombre de la NAPQI es gigante y nunca me lo he podido aprender. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del NAPQI? Que el NAPQI produce a sí mismo un enlace covalente y produce necrosis. Entonces, la idea es sacar el NAPQI lo más rápido posible, porque a la medida que tenemos harto NAPQI, vamos a generar necrosis. Entonces, ¿cómo nosotros barremos el NAPQI? Existe, miren, nuestra linda glutatión transferasa, le he tocado cuántas veces hablo de la glutatión
el glutatión o el grupo glutatión, fundamentalmente el doctor Quesada, como para manejar el estrés oxidativo. Nuestro glutatión, a través de la transferasa, se une al NAPQI, a este de aquí, y produce ácido mercapnotúrico, ¿ya? El cual no hace nada maravilloso. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos? Vamos a hacer, ¿qué fallas tienen que ocurrir para que se produzca la intoxicación por paracetamol? Un hígado que tenga una capacidad menor de glucuronil o sulfatar. O sea, en el fondo un hígado con daño crónico, que disminuye esta capacidad, entre comillas, tóxica. ¿Qué otra cosa? Que la dosis sea alta, de tal manera que haya producto de NAC o que tengamos un P450 inducido. Si nosotros tenemos un P450 que funciona muy bien, no le vamos a dar tiempo a la glucuroniltransferasa ni a la sulfotransferasa, porque las dos obviamente dependen de algún grado de tiempo en producirlo. Entonces, si yo llego a una cantidad gigante y me pasa muy rápidamente el P450 o está muy inducido el P450, voy a producirlo. Y aquí viene el paso crítico. Ya tengo el NAPQI. ¿De qué va a depender? De la cantidad de glutatión. Si tengo poco glutatión, voy a tender a tener mayor cantidad de NAMI. Y aunque ustedes no lo crean, acabamos de repasar cuáles son los factores de riesgo para tener intoxicación por paracetamol. Primero, dosis muy grande. Segundo, enfermedades crónicas del hígado. Tercero, un síndrome, perdón, una muy grande inducción del sistema P450. Y la otra es el déficit de glutatión. El déficit de glutatión se ocupa también, se ocupa para conjugar, en el fondo, muchas moléculas. Por lo tanto, un paciente que está sometido a tóxicos habitualmente va a tener también un déficit de glutatión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se trata? Yo no le toqué y el tratamiento es Doc, dando, ¿sí? lo cual nos lleva al hecho, a la verdad innegable, de que el estrés oxidativo está detrás de todo. Sí, pues sí, de un efector final, pues, de Así todas. es. Entonces, pero vamos a la cuestión del glutatión. Entonces, el glutatión, ¿de dónde lo sacamos? Y resulta que el glutatión tiene componente central, cisteína, y son, en el fondo, moléculas de cisteína. Entonces, ¿qué le damos nosotros? Cisteína. Entonces dicen, ¿pero dónde tenemos cisteína fácilmente? En los jarabes para tos. La mayoría, hay muchos jarabes para tos que tienen N-acetilcisteína. Entonces, aunque ustedes lo crean, la intoxicación por paracetamol se termina, bueno, hay que ver los sistemas porque depende de la concentración, depende de varias variables, pero el tratamiento base son altas dosis de jarabe para la tos. Ahora, son dosis tan altas que habitualmente no se dan como jarabe, se dan entre comillas, como comprimidos, ¿ya? Pero en el fondo es dar N-acetilcisteína, porque sabemos que a partir del el precursor del glutatión es la cisteína, en este caso como forma N-acetil, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, relativamente sencillo de tratar, pero hay que sospecharlo, hay que tenerlo claro, y ahí tenemos, en el fondo, en todos lados, en todas las farmacias casi tienen acetylcisteína, ¿ya? Entonces, pero hay que considerarlo. Entonces, ya saben, ahora, en el fondo, los mecanismos en realidad que tiene que ver con esto. Y el NACI es proceder a insuficiencia hepática, la insuficiencia hepática genera, obviamente, toda la catástrofe que ya hemos visto, edema cerebral, infección, etcétera. Con eso dejamos lo agudo y se acabó lo agudo, nos vamos a lo crónico. Y aquí, como ya lo hemos tocado, Doc, ¿me permite? dale, dale, dale. Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta para el doctor? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Sí, voy a tomar un sorbo de agua, en Eso, realidad, eso, eso. ya. Aquí tenemos al lado izquierdo, en la figura A, lo normal. Lo dijimos, fenestrado, entra la sangre, pasa sin ningún problema. El espacio igual es un filtrado, igual se no se trata de que pase todo, pero pues los glóbulos rojos no pasan, pasan más que nada moléculas, incluso macromoléculas. Entran aquí con nuestra célula estrella, que está tranquilita ahí, nuestros hepatocitos que captan todo y comienzan a procesarlo, metabolizarlo y todo. Dijimos que la célula estrellada aquí le echamos la culpa casi de todo ahora. Ya, por fenómenos inflamatorios, por fenómenos tóxicos, se activa nuestra célula estrellada. ¿Y qué es lo que hace la célula estrellada? Sintetiza colágeno.
Ustedes dicen, ya, pero esto, ¿por qué será tan malo? Es re malo, porque también las cosas que ocurren, se producen modificaciones dentro de los sinusoides. Entonces, fíjense, lo que era fenestrado ahora se transforma en una capa que dificulta, entre comillas, la entrada de líquido al intersticio. Se desfenestran. También, como lo vamos a ver después, hay un fenómeno de constricción de los sinusoides, ¿ya? Se tienden a contraer, ¿ya? Se tienden a achicar. Eso, ¿por qué es importante? Porque fíjense, ustedes ya son secos en esto, de los radios. Si yo disminuyo el radio a la mitad, aquí mide, pongámosle 2 centímetros, y aquí mide 1 centímetro, ¿qué pasó con la resistencia? Ya sabemos, 2 elevado a la 4, aumenta 16 veces. Por tanto, sabemos que en un paciente con cirrosis tiene aumento de la resistencia a nivel de los sinusoides. ¿Y eso qué genera ese aumento de resistencia? Aumento de la presión de la porta. Para que pase la sangre necesita presiones más altas, por lo tanto la porta aumenta la presión. ¿Dónde? A nivel por en el fondo por el cambio del lumen de los sinusoides. Y por otro lado, llega sangre acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer la sangre? Los líquidos y las moléculas pasar para que lo agarre el hepatocito. Y aquí, ¿qué tenemos? Fibrosis. ¿Qué tenemos? Una célula estrellada en el medio activa. ¿Y cuánto le costará pasar las cosas que están ahora en el lumen hacia el hepatocito? No pasan. Entonces se perdió la función hepática. Incluso el hígado puede estar con algún grado de reserva funcional y puede estar funcionando por lo menos parcialmente, pero por el efecto de la cirrosis como tal, o sea, en el fondo de la fibrosis, de la pérdida de penetración, termina en el fondo no funcionando. Y obviamente también hay hepatocitos muertos, si no, no voy a decir que se mantienen los hepatocitos normales. Y la mala de la película es la célula estrellada. Es lo que cuentan hasta el momento, puede ser que después descubran otra más, pero hasta el momento la célula estrellada. Es el chivo expiatorio. Es claro. Entonces, y fíjense, la célula estrellada también le completa un componente anatómico a la disminución del radio. Se dan cuenta que esto, voy a hacerlo como muy gráfico, porque estos gráficos son muy, muy gráficos, la verdad. Este espacio de acá, fíjense la distancia, aquí crece. O sea, en el fondo, gran parte del espacio extracelular, pongámosle la parte vascular e intersticial, aumenta en desmedro, la parte intersticial en desmedro de lo vascular. Entonces, en el fondo, tenemos mucho más intersticio y menos, y por lo tanto, más dificultad. Entonces, etiología de la cirrosis. Aquí existe la eterna pelea, porque las causas son un montón. Se dan cuenta que tenemos un montón. ¿Ya? La famosa, que lo toqué el otro día, déficit de alfa-1 ¿O te acuerdas cuando hablamos de EPOC, que había pacientes que no son EPOC, pero que parecen EPOC? Aquí sí, la cirrosis. Y tiene que ver con la enfermedad de Wilson, que la toqué, lo se la he nombrado. Yo no he querido decir lo que es la enfermedad de Wilson, pues ya en cierto sentido ya lo dije. La hemocromatosis, esa tiene que ver con el fierro. ¿Ya? Obstrucción de vía aérea, un montón de causas, porque para que funcione, dijimos, tiene que funcionar bien. Pero fíjense que cirrosis hepática no aparece el paracetamol. ¿Qué es el paracetamol? No aparece la hepatitis A, porque no genera. Y ahora viene la causa más frecuente. Ahí tenemos la pelea. Alcohol versus virus. Y se relacionaría con el nivel de ingesta o nivel económico. Ya hace como 10 años atrás hicieron trabajo en forma casi simultánea, sin querer, la gente de San Juan, y sería alcoholismo primero. La gente de la clínica, no sé si era Las Condes, sería la hepatitis primero. Pero ¿qué hepatitis? La C. ¿Ya? Entonces, en el fondo, depende un poco, pero se la pelean. O sea, si van a un país desarrollado, lo más probable es que tenga más hepatitis. Si van a un país, en el fondo, menos desarrollado, se supone que más alto, se supone, pero en el fondo tiene que. Pero hay un montón de causas, montón de causas. Y miren lo que parece, criptogénica. O sea, hay un porcentaje que no se sabe por qué. Entonces, vamos a tener aquí, mira, nosotros ocupamos lamentablemente aquí en Chile un eufemismo para hablar de daño hepático crónico, para hablar de cirrosis hepática, pero volvemos, no es lo mismo. Yo puedo tener un daño hepático crónico y no tener cirrosis, pero aquí
se ocupa como sinónimo porque, no sé, por cuestiones culturales, como el cirrosis eran todos antiguamente alcohólicos, entonces tenía una connotación social, que era, cirróticos son todos alcohólicos, son todos, era como el drama familiar expresado en la sociedad. Entonces, en general todos hablamos del eufemismo, daño hepático crónico, pero para referirnos a cirrosis, pero efectivamente no son lo mismo, ¿ya? Entonces yo puedo tener perfectamente una hepatopatía crónica, o sea, una enfermedad hepática crónica, sin tener cirrosis, ¿ya? Y nunca llegar a tener cirrosis. La mayoría de las hepatopatías crónicas pueden tener cirrosis, pero, por ejemplo, el hígado graso no alcohólico es una hepatopatía crónica, pero no, inicialmente no tiene cirrosis, ¿ya? Pero vamos, entonces tenemos la hepatopatía crónica por su propia naturaleza, avanzar a cirrosis, compensada inicialmente y cirrosis después descompensada. Esto lo van a ver mejor en clínica. Pero nosotros, si a esta hepatopatía crónica le colocamos factores agresivos, obviamente puede generar tiene mayor posibilidad de generar insuficiencia hepática y también daño en órganos extrahepáticos. En el fondo, si yo, voy a decirlo de una manera que va a sonar raro, si yo a esta hepatopatía crónica le pongo una hepatitis aguda, ¿ya? Voy a tener mayor riesgo de tener insuficiencia hepática y órganos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? El tiempo. No está tan definido el tiempo, pero como lo está en aguda, que igual hay controversia, pero aquí menos todavía. Tenemos cirrosis compensada y descompensada. ¿A qué se refiere descompensada? A cuál es el grado de insuficiencia hepática en el momento. Voy a hablar de alcohol, presumiendo que es una de las causas más frecuentes, y aquí es clave que los médicos sepamos, porque a mí me sorprende a veces, no sabemos qué se está tomando, qué es lo que la gente toma. Primero, yo no les voy a preguntar, yo antes les preguntaba y era realmente nadie sabía, y tiene que ver con las bebidas alcohólicas, ¿ya? Las bebidas alcohólicas están expresadas en grados. O sea, cuando ustedes compran vino, en alguna parte va a decir 12 grados, 12,5, 13 grados y hasta 14 grados. Si ustedes van a consumir pisco, o alguien en la casa consume pisco, o alguien en la fiesta consume pisco, van a ver en la botella de pisco que dice 30 grados, 40 grados, etcétera. La pregunta es, ¿qué es lo que es un grado? Un grado es el porcentaje volumen-volumen. Miren, si yo tomo cerveza y es de 5 grados, significa que 5, o sea, 100 cc de cerveza traen 5 cc de alcohol puro. ¿Cachen lo que estoy hablando? O sea, ¿ustedes se imaginan tomándose 5 cc de colonia? Porque la colonia de hecho al 70%, o sea, pero imagínense tomar alcohol puro, el alcohol que nosotros ocupamos, por ejemplo, en clínica, para las manos, para todas las cuestiones, son en general 70. Imagínense alcohol puro, o sea, ustedes toman 100 cc y se están tomando 5 cc en cuanto a cerveza de alcohol purito, puro, puro. El caso del vino, aquí está planteado en 12,5 grados, o sea, 12 grados, perdón, lo plantean 12%, por tanto, de 120, o sea, de 100 cc, 12 cc son de alcohol puro. ¿Y para qué hablar los líquidos espirituosos o los líquidos fuertes que le ponen acá, como en el fondo whisky, coñac, mucho, no sé si ustedes son buenos para el ron, pero habitualmente el ron se consume mucho. Aquí en Chile somos famosos por la piscola, que es pisco, y por la, ¿cómo se llama? La Cuba Libre, o piscola. Y fíjense, si todos toman Doc, pero la Cuba Libre es roncola, no piscola. ron cola, perdón, ron cola y pisco. ¿Sí? ¿Qué dije yo? Dijo Listo. piscola. Me equivoqué. Piscola es con pisco y Cuba Libre o ron cola. Ya, Eso, con ron. un roncito. Ya, el ron Ron Silver. tiene 42. Pero dependiendo de la cantidad de dinero del sujeto. Ya, pero bueno, el whisky, el ron tiene que ir a 40 grados. Significa que, ojo, yo siempre lo digo porque es sorprendente la cantidad. Si ustedes toman 100 cc, son 40 cc de alcohol puro, o sea, alcohol purito, purito. Entonces, fíjense el hígado lo maravilloso que es. Aguanta que tomemos alcohol. Ojo, si ustedes toman alcohol puro, la lengua le arde, pero como loco. Fíjense, y para desinfectar se ocupa alcohol al 70. Entonces, miren lo que significa que nuestro hígado aguanta, si toman 100 cc, pongámosle de whisky al 40, está recibiendo 40 cc de alcohol capaz de metabolizarlo.
Es maravilloso nuestro hígado, ¿ya? Ahora, ¿cómo expresamos nosotros la cantidad de alcohol? Ya sabemos, voy a hacer ejercicio con el vino. 12 grados significa que tiene 12,5, o sea, 12,5%, por lo tanto, vamos a tener 12,5 por 100 cc. Aquí nos vamos a tomar un litro. Por tanto, vamos a tener en el fondo 125 cc de alcohol puro por litro. Pero estamos hablando cc. ¿Cómo lo llamamos a gramos? Por el peso específico o densidad del alcohol. Es 0,8. Por lo tanto, por 125 cc yo tengo 100 gramos de alcohol. Entonces, en un litro trae 100 gramos de alcohol. ¿Esto por qué? Lo hice así, lo hice, después lo voy a explicar por qué, pero porque hago este ejemplo siempre, para que vean lo fácil que puede ser calcular cuánto alcohol están consumiendo. Entonces, tengo 100 cc por litro. Eso significa que por cada 100 cc tengo 10 gramos de alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo cerveza que tiene 5 grados, es la mitad del vino. Doctor, ¿se me permite? Sí, dale, Ya. Chicos, el ejercicio que está haciendo el Doc Rossi, así como parece súper matemático, ¿cierto? es muy Y que lo fácil. es, tiene que ver con lo que dice arriba, ¿sí? A eso voy a Fíjense llegar, que, estoy diciéndolo al claro, revés. entonces hay que saber, ustedes debiesen poder ser capaces de estimar la cantidad de gramos de alcohol que está consumiendo una persona como para intentar predecir si esa persona tiene o puede llegar a tener daño hepático crónico, ¿ya? Ese es el sentido de lo que Es está el haciendo el sentido, doc, claro. para que Sí, sepan. yo cambié hoy, este año, porque yo antes lo explicaba leyendo la diapo, pero este año estoy creativo y cambié un poco para que, para que en el fondo llegara a eso. Pero está bien. Gracias, doctor Quesada. ¿Ya? Ya, se agradece también la creatividad, siempre, Sí, siempre porque es la bueno idea es estar tratar cambiando cositas. de Yo de probar. hecho estoy cambiando cositas en la clase de litiasis que voy a hacer después, Ah, ya. mientras lo Entonces, escucho. pero se dan cuenta, entonces nosotros podemos predecir cuánto alcohol consumimos. Entonces, con cerveza ya sabemos tiene 5 grados, la mitad que el vino. Entonces ya sabemos, con un litro van a ser 50 gramos, más o menos, porque hay cerveza hasta 20 grados, pero con eso se puede predecir. Entonces una persona podría decir, mira, tomándome, y ahora volvemos a lo mismo, ¿cuándo comienza el riesgo? Estos riesgos son estadísticos. Mientras más alcohol se consume, más riesgo. Así de simple. Pero ¿cuándo partiría el riesgo? Partiría en esto han ido bajando en todo caso. En el hombre actualmente tiene para el rango de 40 y en las mujeres para el rango de 20. ¿Ya? ¿Por qué en las mujeres menos? No es porque seamos machistas, es porque tienen distintos comportamientos biológicos, nada más. Y más o menos por 10 o 12 años de exposición. Entonces, una persona podría decir, pero si yo nunca tomé más de medio vaso o de un vaso de vino de, pongamos, 100 cc, nosotros decimos, 100 cc son 10 gramos, entonces uno diría, tiene bajo riesgo. No significa que no tenga, significa que tiene muy bajo riesgo. Pero si el paciente dice, no, yo me tomaba 100 cc, pero de pisco al 30, uno dice 100 cc de pisco al 30, re fácil, son 300. Entonces, perdón, son 30 gramos. 30 gramos ya está acá, ya está en riesgo. ¿Ya? Y obviamente, eso. Se les va a complicar, pero se lo deja tarea para la casa, como lo hacen cuando la persona bebe solamente los fines de semana y se cura. Porque ahí, ¿podemos ocupar esto del consumo diario? Podemos, ¿no? Pregúntenselo a esos subclínicos porque, en el fondo, porque son cosas que se dan. Pues, pacientes a veces te dicen, no, yo soy responsable, trabajo, por lo tanto no tomo nada de lunes a jueves. Tomo viernes, sábado y parte del domingo para poder trabajar el día siguiente. Entonces, a veces se mandan, no sé, 200 gramos el viernes, 200 gramos el sábado y el día domingo 50 gramos. Entonces, ese paciente en total consumió 250 gramos, pero ojo, 200 gramos, si ustedes lo ven, son apenas 2 litros de vino. Ustedes dicen, apenas, si no suena como mucho. No es tanto un bebedor, po. O ¿para qué hablar los que toman whisky o que toman pisco? Si se toman una botella de pisco de 700, coloquémosle de un litro, va a ser lo más fácil, son 300 gramos. Entonces, no es tan difícil, eh, no es tan difícil pasarse los rangos tóxicos, ¿ya? Ya, pero bueno, entonces existía también el veedor de fin de semana. Y aquí están un poco lo recomendado, el umbral para hablar. Los gringos, para facilitar esto, lo hablan en unidades de alcohol y tiene que ir entre un fondo cuántas cans son las latas y cuántos vasos, entendiendo vasos estándar. Yo siempre hago este comentario. Los vasos de fiesta, esos rojos gruesitos,
Las marcas que tienen afuera de las líneas no es casualidad. Las marcas hablan de la unidad, entre comillas, máxima bebible como trago, porque ellos hablan de tragos. Entonces dicen con un trago, dos tragos, tres tragos, y son equivalentes. La de arriba considerando cerveza, la de abajo vino, la de más abajo licor espirituoso. Fíjense en los vasos rojos, esos de fiesta. ¿Ya? Los gringos hacen todo para que uno lo pueda calcular y tal. Ahora, para los que les interesa más el tema, busquen en internet porque hay calculadoras de alcoholemia. El alcohol se comienza a procesar, lo vamos a ver cómo, y por lo cual es predecible, si ustedes tienen una traza de alcohol, es predecible cuánto tenían de alcoholemia 5 horas atrás, 4 horas atrás, 6 horas atrás. Por lo cual, en el fondo, y esa es la base, en el fondo, de los accidentes de tránsito, para ver, poder predecir cuánto alcohol tenía las personas en el momento del accidente. Es súper exacto, tenemos una capacidad metabólica determinada y es absolutamente predecible cuánto tenía de alcohol en un momento determinado, mientras tengamos una muestra en sangre que tenga un poquitito de alcohol, ¿no? Alcohol etílico. Ya. ¿Qué pasa cuando tomamos alcohol? El alcohol que tomamos habitualmente, el que no nos hace tanto daño, es el etanol, ¿ya? Ojo, tenemos otros alcoholes, como el metanol, famoso, porque es un producto que en las cárceles, como está prohibido llevar etanol, procesan a través de distintos solventes que ocupan como pintura y madera, hacen metanol, que también produce, también tiene efectos alcoholizantes, pero el problema es que nuestro hígado no es capaz de metabolizarlo. Entonces se mueren. Eso es lo que habitualmente se llama pájaro verde. ¿Ya? Ahora, nosotros consumimos tal. Voy a hacerle un dato cortito. La Famoso mayoría el pájaro verde en las sí, cárceles. de las cárceles. Pero el caso, lo entretenido de esto es porque uno, si ustedes alguna vez han consumido alcohol, van a darse cuenta que algunos tienen mejor resaca o mejor efecto post ingestión. Hay alcohol que son particularmente, que si tú te pasas un poquitito, el dolor de cabeza, malestar general, dolor de guata, etcétera. Ahora, ¿con qué se relacionaría eso? Muchos dicen con la cantidad de otros alcoholes. Cuando se produce alcohol típico no destilado, o sea, cerveza, bueno, cerveza puede estar destilada, pero no tan destilada, cerveza, vino, etcétera, no son destilados, o sea, no tienen un proceso de destilado, son en el fondo por fermentación. Entonces, los hongos, bacterias que permiten la fermentación, no solamente producen alcohol etílico, producen otros alcoholes. Y resulta que los alcoholes compiten por la metabolización. Entonces, teóricamente, cuando yo tengo un alcohol etílico más purificado, tiendo a producir menos efectos secundarios. Cuando la persona toma un alcohol etílico con más mezclas,